Hola, buenos días. Nuevamente aquí en Homeopatía a la Luz de CCOM con una pequeña charla, una pequeña plática. Mi nombre es Cristi Ramírez, soy egresada de CCOM hace más o menos como 17 años. Soy asesora en algunas materias, entre ellas materia médica comparada, epidemiología, diagnóstico y pronóstico clínico, propedéutica clínica y farmacodinamia. Y bueno, ahora vengo a hablarle de un tema que me encanta. Este tema se refiere a la personalidad del remedio y no podemos hablar de la personalidad del remedio sin tomar en cuenta dos pilares de la homeopatía, que son la experimentación pura y la ley de similitud. ¿Por qué? Porque a través de la experimentación pura se sacan síntomas, se extraen síntomas del experimentador, y esos síntomas corresponden tanto a la persona como al remedio. No, las personas pueden mostrar cierta sensibilidad y susceptibilidad a la hora de estar experimentando, que de alguna manera corresponden a ellos. Entonces de ahí se sacan de estos síntomas. Y pues el principio de similitud, la ley de similitud, es básico para nosotros, para el homeópata, ya que a través de esto busca lo que es la curación del paciente. Siempre hay una analogía entre paciente y medicamento, siempre. Hahnemann nos dice que es importantísimo que el homeópata conozca su arsenal terapéutico. Y entre eso es pues los medicamentos, ¿no? Y las leyes y los principios que rigen a la homeopatía. Pero es muy importante conocer cómo funcionan los medicamentos y los síntomas que se extraen del medicamento. Podemos decir que estos síntomas que son extraídos del medicamento constituyen el genio del medicamento. Es la forma de ser, la forma de vivir, la actitud psicobiológica, la reactividad vital. Para el homeópata es muy importante no solamente el qué siente, qué piensa el paciente, sino qué hace con lo que siente y con lo que piensa. Y para nosotros eso es muy importante. Las causas, las noxas que nosotros le llamamos, ya sea emocionales, físicas, que nos habla de su especial sensibilidad y susceptibilidad de reaccionar del paciente, ¿no? Porque cada paciente va a tener, o cada remedio, de alguna manera, te dice qué es lo que le importa al paciente, qué es dónde está su foco de atención, su punto de interés en el paciente. Y bueno, lo que es Hahnemann nos invita a la comprensión de estos síntomas para poder entender los sentimientos, las emociones, inclusive cómo actúa en el cuerpo, la acción fisiológica de cómo se modifica la salud y por lo tanto cómo podemos llevarlos al equilibrio. Hay una serie de síntomas que hablando de lo que es el modo de ser que constituye pues la personalidad tanto del paciente como del medicamento, donde podemos hablar de la genética, del temperamento, del entorno social, del entorno cultural, que va determinando la personalidad. Y es maravilloso comprender cómo de repente el medicamento homeopático contiene todos esos síntomas que para el paciente son importantes y de alguna manera también lo están afectando. Vamos a Candegave, también, que es uno de mis autores favoritos, cuando hace como esta parte del estudio de los medicamentos a nivel mental principalmente, porque bueno, vamos a tomar en cuenta siempre lo que es los síntomas mentales
y los síntomas generales para saber cómo se está enfermando nuestro paciente. Y entonces Candegave, cuando hace un análisis del remedio, del medicamento a través del estudio de las materias médicas puras, que son, o de las materias médicas clínicas, inclusive del repertorio, nos está diciendo varios aspectos de los medicamentos que tenemos que tomar en cuenta. Él habla mucho que como les digo, esto es extraído de la experimentación pura y podemos ver cómo las personas de alguna manera toda su personalidad la concreta en nueve como grupo de síntomas, como ítem le llama él, donde habla primero, por ejemplo, de qué le importa al paciente la primera sensación con la que nace, esos como síntomas que tienen que ver con su necesidad de protección, su vulnerabilidad, que habla sobre la ansiedad y la angustia. Creo que a mí se me hace bien interesante porque realmente cada persona percibe de manera diferente el mundo. Su vulnerabilidad está basado en ciertos aspectos. No todos tenemos ansiedad o inquietud a las mismas cosas, ¿no? Y luego dice que también habría que estudiar o que también habría que determinar la parte de la sensibilidad. Y esto también se me hace bien padre, se me hace bien maravilloso porque nuestro sistema nervioso también tiene una individualidad, una predisposición, una susceptibilidad única que nos conecta desde que nacemos con el mundo exterior. ¿Qué nos afecta el ruido o cómo nos afecta? Que eso es lo más interesante, el ruido, el frío, el calor, y sigue hablando de la individualidad del paciente y como les digo, volvemos a lo mismo, estamos hablando del remedio, pero también estamos hablando, como les digo, de un paciente virtual. El remedio o el medicamento homeopático que después se va a convertir en remedio es un paciente virtual y está bien interesante conocer dónde es sensible, dónde está su sensibilidad, ¿no? También tenemos esta parte de la personalidad del remedio donde se pueden manifestar los temores. Y los temores de alguna manera son esa elaboración personal y esa necesidad de protección ante eso que nos angustia, ante eso que nos mortifica, que nos preocupa, esa parte, esa vulnerabilidad que nos puede modificar de alguna manera nuestro ser y nuestro estar, ¿no? Hay otros síntomas que hablan esta parte de sensaciones, de los sueños, las ilusiones, que también de alguna manera estamos para equilibrar todos esos angustias, temores, como de alguna manera deformamos la realidad, pues para poder ahora sí ser funcionales, ¿no? Llega un momento en que cuando ya no podemos manejar bien esa parte del estrés, ¿no? Bueno, el estrés es una reacción natural de todo ser humano. Ahí está el eustrés y el diestrés, que de alguna manera nos hace efectivo el cómo reaccionamos ante el mundo, nos ayuda pues a percibir, pero también a solucionar, ¿no? Es como la manera eficaz en la que podemos resolver las cosas. Pues todos estos síntomas, todos estos síntomas que se extraen de estos conceptos, de estos ítems, tienen que ver, nos habla de como del primer esbozo de lo que conforma una personalidad homeopática, una personalidad del remedio y pues la individualidad del paciente. Y de alguna manera también tenemos ahora lo que es lo que podemos hablar como de la conducta reactiva,
Y aquí es donde es como lo más visible, de alguna manera, donde hablamos de la afectividad, donde hablamos de la irritabilidad, donde hablamos de qué manera se refleja toda este estado de ánimo a través también de nuestro intelecto, ¿no? La forma en que nos podemos concentrar, podemos captar, la forma en que podemos, inclusive se refleja en el trabajo, ¿no? ¿Qué parte tenemos de creatividad? ¿Qué parte tenemos inclusive de postergación, de industriosidad? Todo eso, todos esos rubros, todos esos síntomas son parte del remedio, del medicamento y parte del paciente cuando ya lo tengamos en consulta. Pues muy bien. De ahí, aquí quiero también hacer una pequeña anotación que, y esto lo dice Ken, y también a mí me encanta esa parte, porque dice Ken que hay síntomas que no necesariamente pueden ser patológicos, él le llama síntomas caracteriológicos, donde de alguna manera él dice, pues pueden ser no normales, pueden ser no patológicos, pero le pertenecen al paciente, son del paciente. Y de alguna manera también se expresan en el medicamento homeopático. Esos síntomas que no necesariamente, como les digo, son patológicos, pero que le pertenecen al paciente. Y todos esos síntomas van a conformar lo que ya habíamos mencionado, el genio del medicamento, porque le pertenecen al individuo, se expresan de manera única, valga la redundancia, individual en esa persona, ¿no? Todos estos síntomas ya nos van dando una idea de la personalidad del remedio, del genio del medicamento y de alguna manera de cómo pueden expresarse con ellos mismos y también con su entorno. Por eso yo les decía, una de las cosas, un tema que también que habla sobre la personalidad del remedio o de la persona o el paciente virtual, es por ejemplo esa actitud psicobiológica. Este término también me gusta bien mucho. ¿Por qué? Porque no nada más más bien nuestra psicología se refleja también en nuestra biología. Y este es otro tema que también me encanta, que es lo de la teoría miasmática, porque de alguna manera nos está hablando de cómo nuestra psicología se expresa en nuestra biología. Y esto es bien bonito porque cuando vas estudiando los remedios y vas estudiando los medicamentos y ves que la correspondencia miasmática la estás confirmando en el remedio estudiado, es algo que a mí de alguna manera siempre me ha maravillado, ¿no? Hahnemann, decimos siempre que Hahnemann nació adelantado, porque pues sí es cierto, él explica de cómo nos enfermamos, ¿no? Y aquí podemos ya estudiarlo pues a través de lo que le llaman el estudio crónico de la célula, ¿no? Que te dicen como de qué te vas a enfermar o cómo te vas a enfermar. Pues Hahnemann ya lo sabía antes, ¿no? Y nos lo explica a través también de esta parte de la teoría miasmática. Y todo eso se analiza y se estudia, se comprende en la personalidad del remedio. Hahnemann también dice que eso me encanta también, dice que no tenemos que hacer como ¿cómo dice? Él algo así dice como una teoría psicológica de lo que le está pasando al paciente. Todos los síntomas tienen relación entre sí, se explican entre sí mismos. Yo no le voy a atribuir nada al paciente que no tenga el remedio homeopático, porque entonces estaría interpretando o estaría juzgando. La materia médica es, yo diría muchas veces extraordinariamente exacta
cuando se sabe leer, cuando se sabe comprender, cuando se sabe aplicar en el paciente. Por eso también Hahnemann nos dice, el homeópata debe de saber lo que es digno de ser curado. Esa parte también me gusta muchísimo porque, resumido en mucho, también Villayacar en uno de sus libros, no me acuerdo ahorita cómo se llama, Homeopatía Predictiva se llama, y él habla que dar con la ley de similitud es la suma matemática entre los síntomas mentales y los síntomas generales. Porque, vuelvo a decir, no nomás es cómo los mentales está expresando el paciente, sino cómo se está enfermando, qué le está afectando, dónde se está expresando su enfermedad. Y el medicamento homeopático también nos dice eso. El principio de similitud también se basa en eso. Yo siempre tengo que preguntarme dónde está principalmente afectado el paciente, porque también el remedio te dice dónde principalmente está actuando ese medicamento, el cómo, ¿no? Eso también se me hace así padrísimo, te dice cómo duele, la sensación, el tipo de lesión, todo te dice el medicamento. Por eso es importante la comprensión y el estudio del remedio. Hay la ley de similitud tiene mucho que ver con esto de llevar al paciente como a los más altos fines de su existencia. Y de aquí me voy a agarrar otra vez ahora de Vitulcas. Vitulcas también dice, ¿quién pudiera decir, ¿no? Como esa parte de los más altos fines de su existencia. Pues es el sentido de trascendencia que cada ser humano le da a su vida, ¿no? Todo eso tendríamos que buscar a través de la analogía del remedio homeopático, del medicamento homeopático, que como les digo, por analogía y similitud se convierte en remedio homeopático, ¿sale? Y de ahí nosotros podemos ver cómo el paciente cada día va experimentando sentirse cada vez mejor, ya mental, y también pues desde luego siempre se va a notar en la biología, pero principalmente pues los síntomas mentales nos van guiando a esa parte de la mejoría, ¿no? Y las leyes y principios que debemos de seguir para esto. En este sentido, cuando nosotros sabemos aplicar bien o tenemos bien claro la personalidad del remedio, podemos darnos cuenta que está haciendo su función de equilibrio, su función sanadora. Y voy a retomar a Vitulcas en esta vez, que nos dice que podemos notar esta mejoría mental y en 3 características de una mente sana, ¿no? Es la claridad mental, la racionalidad, la coherencia, la secuencia lógica de sus actos, y uno que él hace muy aparte, que es, no muy aparte, que le da mayor importancia, que es lo que es el servicio creativo para el bien propio, pero también, principalmente, para el bien de los demás. Que también estas son propiedades del remedio. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros vamos a buscar la salud, el equilibrio, y que las personas logren lo que hemos mencionado, ese sentido de trascendencia en su vida. Y son propiedades del remedio, porque es lo que buscamos, que todas las personas de alguna manera sean felices consigo mismos y de alguna manera se preocupen y tengan la capacidad de colaborar
en un entorno pues más agradable, más feliz, más propicio para todos, ¿no? Como una empatía social. Eso es lo que yo pudiera concluir en esa parte de lo que dice Vitulcas, de cómo podemos llevar a nuestros pacientes como a esa, pues a ese servicio creativo para sí mismos y para los demás. Y no puedo más que concluir que al conocer el remedio, al conocer el medicamento, nosotros podemos tener una clara comprensión del paciente y del medicamento a través de sus características como persona, como medicamento, y hacer una apreciación lógica y coherente de la imagen del medicamento. Lo que ya mencionaba constituye lo que es el genio del medicamento, la personalidad del remedio, porque lo que nosotros estamos buscando es justamente que sea un remedio para el paciente. Muchas gracias y me da mucho gusto haber estado con ustedes. Y aquí los esperamos. Nuestra casa de verdad está abierta para todos en Centro Superior de Estudios Homeopáticos. Estamos en Pedro Moreno 668 en el centro, aquí en Guadalajara, Jalisco. Nuestros teléfonos de la escuela es 33 36 13 0000, y en el WhatsApp nos pueden contactar con 33 26 44 97 21, y estamos en Facebook y en Instagram. Y pues aquí los esperamos, bienvenidas sean. La verdad es que voy a citar aquí al director de la escuela. Dice que la homeopatía, y también lo dice Hahnemann también, te hace ser mejor persona. Y eso es increíble. Bienvenidos, los invitamos, aquí los esperamos. Muchas gracias.